Hoy, la ley de la libertad. Una de las mejores cosas que les podemos dar a nuestros hijos para su seguridad, tranquilidad y felicidad son precisamente los límites. Límites dentro de los cuales ellos sepan que son libres de vivir. Van a poner a prueba esos límites. Después de todo, son hijos nuestros y son humanos. Pero esos límites, aunque pueden parecer restrictivos, cuentan a un hijo mucho sobre sus padres, sobre su amor y preocupación por su seguridad, felicidad y bienestar. Ahora, con Dios pasa lo mismo. Es nuestro Padre y somos sus hijos, y Él nos dio límites porque Él nos ama, límites para nuestra seguridad y bienestar. Y es cierto que, al igual que muchos de nuestros hijos, nosotros también solemos poner a prueba esos límites. Puede parecer que son injustos y hasta que restringen nuestra libertad, pero nos los dio un Dios que nos ama en suma medida. Dios es amor, y por eso garantiza nuestra seguridad y protección. Ahora, miremos de cerca esos límites que nuestro Padre Celestial nos ha dado. James, ¿por qué es necesario tener leyes en nuestra sociedad? Muy bien, piénsalo. Las leyes están diseñadas para conservar el tejido social. Piensa en países donde las leyes fallaron, países como Zimbabue, Somalia y Corea del Norte, donde el gobierno de una persona se convierte en la ley de toda la nación. No tienen un conjunto de leyes neutrales que gobiernan a todos. En cada caso, la falla de la ley trajo aparejado un derrumbe absoluto del tejido social e incluso hambrunas en los tres países y otras graves consecuencias económicas. Sin un conjunto de leyes razonables que se apliquen a todos, tenemos un derrumbe de la sociedad. Caos. Creo que se puede decir lo mismo de la ley de Dios, James. Hablando de los 10 mandamientos, consideramos esa ley como una ley de relaciones. Los primeros 4 definen nuestra relación con Dios. El segundo, los otros 6, el amor para con los otros, la relación con el prójimo. Quiero compartir un texto de la primera de Juan. Versículos. ¿Dónde estamos? Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice esto: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y creo que vemos el reflejo de esto en los 10 mandamientos. Es un conjunto de límites de amor para las relaciones, para asegurarse de que esas relaciones sean felices y sanas. Yo tengo 3 hijos. Son muy pequeños aún, pero llegará un día en que profundizaré un poco más en la explicación de por qué tenemos esos límites en nuestra familia y en la sociedad. Tomemos, por ejemplo, el mandamiento sobre el adulterio. Quiero que mis hijos estén protegidos de las enfermedades venéreas y que tomen decisiones sobre un embarazo que mi hija podría tener algún día y sobre la relación que mis hijos van a tener con sus esposas, para asegurarme de que tengan relaciones de amor, relaciones sanas, física, emocional y sexualmente. Dios quiere eso para nosotros también, ¿no? No robarás, ¿no? No te gusta que alguien te robe tus cosas, no le robes a nadie más, no robes a alguien cuando intenta ganarse la vida en una tienda, toda esa clase de cosas. James, hablemos de Jesús. Él es la autoridad, ¿no? Es nuestra verdadera autoridad. ¿Qué dice Él sobre la ley? Sí, sonreía cuando Daniel hablaba. Estaba pensando en el amor. El amor es todo lo que necesitas y una canción dice eso, siempre lo repite, ya saben. Yo crecí en la época del amor libre y la gente de la época de Jesús escuchó hablar mucho sobre el amor. La gente de su época pensaba que hablaba del amor libre, sin ningún tipo de ley, sin límites, que lo único que importaba era que se amaran unos a otros. Si lo piensas, suena bastante bien, ¿no? Pero lo que Jesús realmente dijo fue que no pensaran. Esto está en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. No penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. En la época de amor libre, ahora ya soy bastante más viejo, pero cuando era más joven, conocía la ley de Dios. Sabía que la ley de Dios está relacionada con el amor. Yo vivía en la época del amor libre, como hoy en realidad. Eso no cambió mucho.
Miraba a mis amigos y ellos eran muy populares con las chicas. Las conquistaban y se acostaban y las mujeres eran objetos. Debo admitir que ahora tengo una visión distinta, Daniel. Pero en esa época conquistar y acostarse parecía muy divertido. Y yo sentía que me molestaba ser cristiano, me molestaba saber la ley de Dios. Era un cargo de conciencia que se aferraba a mi mente, pero me protegió mucho. Recién una década después, al mirar atrás y ver de lo que la ley de Dios y mi conocimiento de ella me habían protegido, al final yo terminé estando muy contento. Y no me cansaba de compartir con la gente en cualquier lado, en todos lados, los maravillosos beneficios de seguir la ley de Dios. Se siente restrictiva, pero Jesús dijo que la ley era por amor. Eso es muy bueno lo que dices. Creciste en una época en la que se nos decía que el amor era una cosa. Sí, no ley, Entonces, libertad. pero Dios nos dio una visión del amor que es muy diferente. Por eso entender qué es la ley de Dios es importante para entender qué es el amor, porque el amor puede ser mil cosas diferentes para mil personas distintas. Dios nos da lo que significa de manera muy breve. Explícanoslo, Por James. supuesto, revisemos los 10 mandamientos. Saben, soy abogado, estudié leyes, y hay miles de leyes en el mundo que rigen a la sociedad. Dios nos da una ley que tiene solo 10 mandamientos. Es increíblemente breve e increíblemente poderosa. La primera ley que nos da es que Él es el único Dios y que no hay otros dioses delante de Él. La segunda es no hacer ídolos, que se relaciona con la primera. La tercera es que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios es sagrado, es serio, nos creó a todos. La cuarta, recordar el día de reposo. Es la conmemoración semanal del maravilloso, asombroso poder creativo de Dios, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Esos son los primeros 4 mandamientos. La segunda mitad de ellos tiene que ver con nuestra relación con otra gente. Empiezan por honrar a nuestros padres. No matarnos unos a otros, no asesinar, son cosas muy básicas. ¿Cómo amas a alguien si lo matas? No cometer adulterio. O sea, no escapar con el cónyuge de alguien más, no ser infiel, ser leal. Entonces piensen en lo infelices que son los que faltan a Él. No robar, no llevarse las cosas de los demás, no mentir sobre el prójimo, no lastimar a otros. Por último, no pasar el tiempo codiciando, no concentrarse en lo que tienen los otros. Nunca estarás satisfecho y serás infeliz. Sé feliz con lo que Dios te dio. James, ¿crees que en los 10 mandamientos está el resumen de todo lo que está incluido en la Biblia? Bueno, como sabes, Cristo llegó aún más lejos. Resumió la ley y los profetas en ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4, ama a tu Dios. Los últimos 6, ámense unos a otros. El problema con alguna gente a la que conocí con el correr de los años es que dice que ya no hay que preocuparse por los 10 mandamientos siempre que ames a Dios y ames a tu prójimo. Sí. Es todo lo que hay que hacer. Pero, ¿cómo puedes amar al prójimo si... Repasemos una vez más. Matas, les robas sus cónyuges, mientes sobre ellos. Piensa esto, es una especie de desconexión en el pensamiento. Todas estas cosas explican lo que significa el amor de manera práctica, pero breve. Si te alejas de eso, ¿dónde está el amor? Sí, piensen qué bueno sería el mundo hoy. Tú eres abogado de los Estados Unidos. Qué bueno sería el mundo hoy si no hubiera habido una crisis financiera mundial. ¿Y cómo pasó eso? ¿Sí? Bueno, sí. Yo tenía amigos que trabajaban en Wall Street. Muchos fueron despedidos después de la crisis financiera, pero la verdad es que la crisis llegó porque la gente fue deshonesta. La gente que trabajaba allí entendía que lo que hacían era mentir sobre el valor de los bienes raíces, tanto a la gente que compraba como a los individuos que con el tiempo compraron Estaban allí. robando. Y ellos estaban siendo Robaban y deshonestos. mentían. Si no hubieran robado y mentido, no habría habido una crisis financiera. Exacto. Eso es sencillo. Tienes toda la razón. Así cayó en billones de dólares el valor de las propiedades de las personas, sus jubilaciones, y así se suscitó el Terrible. caos. Daniel, cuéntanos, ¿de dónde vienen los 10 mandamientos? ¿De dónde vienen los 10 mandamientos? Me parece una pregunta fabulosa. ¿Por qué? Vienen directamente de Dios, directamente del dedo de Dios. Es la única parte de la Biblia que escribió Él directamente. Lo encontramos escrito en Deuteronomio, capítulo 9,
Versículo 10. Quiero fundamentar esta declaración porque es crucial. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, habla Moisés obviamente, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Suelo pensar en esto. Es un muy buen argumento, Daniel, sobre el hecho de que la única parte de la Biblia que Dios realmente escribió, porque Él inspiró toda la Biblia Sí. a través de los profetas, etcétera. Pero la única parte de la Biblia que Dios realmente escribió, Él mismo son los 10 Sí. mandamientos, y ni siquiera los escribió una sola vez. Cuando Moisés los rompió, los escribió una segunda vez. No le dijo a Moisés que Él ya se los había dado y que ya los conocía, que los escribiera Él. No. Dios los volvió a escribir. A mí eso me demuestra que deben ser importantes. El otro tema es que fueron escritos en piedra. Sí. Están solidificados, tienen que soportar el paso del tiempo. Hay otra cosa que creo que es la razón por la que Dios necesitaba escribirlos él mismo, por la que nadie más podía hacerlo en su nombre, porque es el documento que está guiando a la humanidad y revela el carácter que tiene, que es, como leímos antes, que Dios es amor. Ujú. James, ¿sientes que puedes juzgar a una nación por sus leyes? Creo que puedes hacerlo juzgando sus leyes y cómo aplica esas leyes, porque obviamente puede haber una desconexión. Pero analicemos a las naciones que luchan por ser justas y rectas por tratar a todos bajo la misma rúbrica de la ley, ya sea desde el primer ministro, desde el presidente o desde quien sea. Las naciones en las que están todos regidos por la misma ley. Eso habla mucho sobre esa sociedad, pero cuando tienes una sociedad en la que el presidente o el gobernante, sea cual sea su descripción, está sobre la ley, o una parte está por encima de la ley, la dinámica legal es completamente distinta. Allí es cuando tenemos una quiebra en la sociedad que suele terminar en un futuro verdaderamente catastrófico. James Tudgood, ¿qué piensas de la ley de Dios? Digo, ¿cómo revela su carácter? Sí, la ley de Dios revela muy claramente el carácter de Dios. Mucha gente se pregunta dónde se encuentra la ley de Dios. Está en el Éxodo capítulo 20. Cualquiera puede leer las 10 leyes por sí mismo en algún momento. Las mencionamos antes y los resumimos. Pero la ley de Dios muestra el amor de Dios. O me muestra a mí el amor de Dios una y otra vez. Les mostraré cómo. Dios escribió en piedra con su dedo. A mí eso me suena un poco rígido, no sé a ustedes. No quiero ser juzgado y condenado por una ley que está escrita en piedra, pero piénsenlo bien. ¿Qué es lo más maravillosamente amoroso que los hombres hacen por sus esposas, sus novias? Es comprarles una sortija. Le compran un hermoso zafiro como el príncipe William a Kate, o le compran un hermoso diamante. Que sea rígido no quiere decir que no haya amor. Puede ser un símbolo de mayor amor. Dios quería que entendiéramos que su amor no cambia nunca. Dios mismo no nos robaría. Dios mismo no nos quitaría la vida y sus deleites. Dios mismo nunca rompe su relación con nosotros. No comete adulterio contra nosotros. Seamos como seamos, está comprometido con nosotros. Dios mismo no codicia lo que tenemos. Quiere garantizar nuestra felicidad. Dios mismo no usa nuestro nombre en vano. No dice, vamos, Jeff, tú no vales nada y usa tu nombre. Dios siempre te respeta como individuo. Respeta su ley y su carácter es revelado en ella. Y eso es justamente lo más asombroso de esto. Por eso, en Santiago capítulo 5, Santiago llama a esta ley la ley de la libertad. Es lo más asombroso para mí al pensarlo, la ley de Dios. Que nosotros respetamos, Él respeta. Es un tema subyacente y es asombroso. Estuvimos analizando el tema épico que es mayor de lo que los humanos pueden llegar a contemplar. Hay otro importantísimo tema subyacente. Hay algo por lo que todo el universo se pelea y ese algo es la ley. Si la ley es justa, es equitativa, si es buena... Si pienso en la ley y pienso en la piedra, me parece y la siento rígida a veces. Pero cuando me detengo a pensar, Dios mismo nos brindó un conjunto de principios neutrales que Él mismo respeta. ¿Saben qué más se me ocurre para sumarle a esto? ¿Mm? El hecho de que la ley es una ley de amor. Ujú. Por consiguiente, es también una ley de altruismo. Sí. ¿Se entiende? Habla de
¿De qué es lo que voy a dar de mí mismo a los demás? Bueno, ¿Se entiende? pensemos en cómo Dios la aplicó. Él nos entregó absolutamente todo, Incluso a su hijo. incluso a su Hijo. No solemos asociar la ley con la libertad, solemos verlos como extremos opuestos del espectro en realidad. Ujú. Pero lo que de hecho James nos decía sobre el libro de Santiago... No es el Sí. capítulo 5, Jeff, es el capítulo 2, versículo 12. Santiago y lo que dice dijo- allí es una ley. Es una Sí. ley de libertad. ¿Cómo? Si te pones a pensarlo, el matrimonio o una relación con alguien es algo bastante restrictivo, ¿no? Yo decido casarme. Eso significa que no puedo ir a conquistar a esta chica o invitar a salir a esta otra. Es lo más restrictivo. Nuestras relaciones están unidas, pero no lo pensamos. Cuando realmente nos amamos, no pensamos en eso como restricción, lo sí. pensamos como libertad. Sí. No quiero salir con todo el mundo. Tomemos un ejemplo de negocios. Si quieres empezar un negocio haciendo programas, lo que sientes como una restricción a tu capacidad o a tu libertad de hacerlo, el que haya leyes para proteger la propiedad intelectual que creas, por supuesto que no es necesario. Nadie va a crear una propiedad si no puede protegerla. La ley que te protege te da la libertad de salir a trabajar. Es igual en la vida. La ley que te protege o te guía para que te alejes del adulterio y otras cosas, protege tu matrimonio y te da la libertad de casarte. Puedes probar casarte. Yo estoy casado hace 20 años y les aseguro que mi esposa es una persona maravillosa, muy paciente, pero les diré una cosa, si yo infringiera esta ley, no se quedaría conmigo, no tendría la libertad de un matrimonio. Sí. Y ese sí es un buen ejemplo. Sí, hay límites, pero te da la libertad de tener una relación y de que esa relación sea estable. Primera de Juan 3:4 señala el pecado y nos dice cuándo nos equivocamos. En vez de ser negativo, es positivo. A algunos les resulta confuso que los cristianos creamos que nos salva la gracia de Dios a través de la fe. Y creo que algunos cristianos se confunden con eso y piensan que entonces la ley no tiene un papel dentro de la experiencia cristiana, pero creo que Pablo, que escribió más que nadie sobre la gracia y la fe, lo deja muy muy claro en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una buena pregunta. Sí. Nos salva la gracia, tenemos fe. ¿Debemos seguir infringiendo la ley, pecando? Esto es lo que dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo Muy creo que importante. esa es la clave. Es un tema importante hoy, vaya donde vaya, sin duda. Sin duda a ustedes les pasó también, al igual que a muchos de los televidentes. Me citan o me citan mal el versículo de aquí del capítulo 6 de Romanos. Pablo decía aquí, justo aquí, no estáis bajo la ley. Estamos en el capítulo 6 y el versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. James Toogood. ¿Cómo reconcilias eso con lo que James Standish estuvo diciendo y con lo que estuvimos hablando? La relación de libertad y ley. ¿Cómo se...? No Sí. estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La única manera de responderlo de forma honesta es siendo completamente sincero. Y la verdad es que conozco la ley de Dios. La infringí cuando era más joven y sí, quizás me sentí un poco bien con algunos aspectos de la ley, pero la infringí constantemente en otros sentidos. Aún lo hago hoy, todos nos esforzamos por no infringir la ley de Dios. Todos nos enfrentamos a este gran pensamiento. Vaya, Dios tiene un estándar. No estamos a la altura. Dios me perdona porque le pedí a través de Jesús. Le dije, Dios, ¿me perdonas porque infringí tu ley? Pero la diferencia entre la ley y la gracia para mí es esta. Una cosa es que admita que soy un pecador, que infringí la ley de Dios, que necesito su perdón cada día. Una cosa es decir que necesito el perdón por lo que hice mal. Pero es completamente distinto decir, ¿a quién le importa la ley? Dios me perdona. No hablemos de la ley. Olvidemos la ley. Vivamos en una sociedad libre y fácil y no nos preocupemos por eso. Cuando la Santa Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice que me perdona Jesucristo por el amor de Dios, por infringir su ley.
creo que lo menos que puedo hacer es respetarla. Estoy demasiado lejos de ser perfecto. Me da risa, pero me siento muy frágil por esto a veces. Pero pensar en que el Dios del universo me perdona, me da su gracia. Supongamos que hay un hombre que decide ser infiel a su esposa y su esposa lo perdona. ¿Acaso va y es infiel al día siguiente? ¿Qué harías? ¿Sacarías la escopeta? Claro que tú no, Daniel. Tú eres una persona muy amable, pero Pero hablo la de un verdadera... principio general. Sí, el verdadero interesante. arrepentimiento Sí. es el hecho de estar tan apenado por haber hecho algo tan destructivo a la relación como lastimar a su esposa, que evitaría volver a hacerlo. Ojalá más hombres fueran así. ¿Sabes? Sí. Jeff, es importante hacer la conexión de que no nos salvamos por respetar la ley. Sí. Y Cierto, eso sí, es por supuesto. realmente importante. Sí, No hay así es. absolutamente nada que un ser humano pueda hacer para conciliar su relación con Dios. Solo por la gracia de Dios tenemos acceso a la salvación. Claro. Una vez que tenemos ese acceso, esa relación, ese amor, entonces nuestro corazón se llena de agradecimiento y por un acto de confianza y de fe en Dios, tener fe en que su camino es el mejor camino, como amor, respeto y deseo de mantener la fortaleza de esa relación, llega el deseo de respetar la ley. Es entonces que el amor se aúna con la ley. Absolutamente. Digo, ese sería el móvil. Es el móvil, En claro. Mateo 5:18 Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. La ley permanece, la ley perdura, y que nosotros los humanos infringamos la ley y no estemos a su altura, no significa que tengamos que anularla, no es problema de la ley. Jesús dijo que no permitiría que pasara porque es la ley del amor. Si la ley pasara, empezaríamos a matar, a asesinar, a robar, ¿y dónde estaría el amor? Saben, suelo pensar en eso. Si me detuvieran por conducir rápido, creo que a todos nos pasó alguna vez. Si fuera al tribunal y el juez me dejara libre, James, si volviera a subir a mi auto y volviera a infringir la ley acelerando, el oficial me detendría y yo no le diría, escuche, oficial, quiero que sepa que fui al tribunal y el juez me otorgó su gracia y ya no me preocupa más la ley. No haríamos un razonamiento tan tonto, nadie diría algo así en la vida real. Y sin embargo, eso es lo que algunos argumentan sobre la ley de Dios. Como nos salva la gracia, no tenemos que seguir respetando la ley de Dios. No es eso lo que dice el versículo. Lo que dice es que como nos salva la gracia, Dios mismo, no estamos bajo la condena de la ley. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Sabes, yo iré un poco más lejos. Si somos salvados por Cristo, por el Sí. amor de Dios, ¿por qué querríamos seguir infringiendo la ley? Absolutamente. Pienso que es uno de los grandes problemas. Muchos de nosotros, quizás todos, vivimos esta situación. Queremos que esa relación con Dios y queremos los beneficios, si se quiere, pero no confiamos plenamente en Dios. No pensamos que lo que Dios nos dice es la mejor manera de vivir. Creemos que sabemos más, sabemos mejor cómo divertirnos, sabemos mejor cómo hacer cosas emocionantes, lo que sea. Y cuando entregamos todo nuestro corazón a Dios, toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, es entonces cuando respetar la ley es un desahogo natural y no una especie de carga que lleva un corazón rebelde. Dios desarma nuestro corazón, nos da un corazón nuevo. Es entonces cuando respetar su ley se convierte en parte de nuestro deseo. Sí, se convierte en lo opuesto. Uno no va a robar el auto de su mejor amigo. ¿Me entienden? Lo quieres y no quieres lastimarlo ni dañar la relación de esa manera. Es muy cierto, James, es muy cierto. Lo que más me gusta de la ley de Dios es que Dios mismo respeta su ley. Hablamos de esto antes, pero eso significa que está comprometido con la relación conmigo porque yo digo, Dios, perdóname. Gracias por ser mi amigo. Dios está comprometido con su relación conmigo. Cuando infrinjo su ley, me perdona, pero conserva la ley que dice, no cometerás adulterio contra tu amigo James. Sigue comprometido conmigo, pero aunque tengo fallas, le fallo. Dios conserva su compromiso, por eso
San Pablo puede escribir, porque por gracia sois salvados, por medio de la fe, no por la ley. Yo, por mi parte, infringí la ley, pero Él mantiene su ley, y perdona y permanece comprometido a mí. La única razón por la que creo que Dios me ama a veces es porque tiene una ley y le conviene. Uno de los grandes descubrimientos que hice cuando empecé a estudiar la Biblia fue que cuando voy a Jesús y lo acepto y acepto su gracia, me da fuerza y poder para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, porque conozco gente que dice que no se pueden cumplir los 10 mandamientos, es una verdad. A medias, una persona con su fuerza no puede cumplir con los 10 mandamientos, pero cuando tienen la fuerza de Jesús en su vida y su gracia llena su vida, como Pablo dijo, todo lo puedo Todo en lo Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Esa es la parte emocionante de ser cristiano. Sí. ¿No es así? No es solo una cuestión de un conocimiento intelectual arriba aquí. Es algo realmente que funciona aquí abajo en nuestra vida día a día, ¿verdad? Si los corazones se regieran por los principios cristianos, en Wall Street habría menos robos y menos mentiras y más amor y más réditos. Y si la gente aceptara los principios cristianos en su interior, habría más amor al prójimo. Diríamos menos mentiras sobre él. Habría menos codicia y se fomentaría el amor. Es maravilloso lo que Jesús puede Y hacer lo con sabemos nuestro como- interior, con nuestro... Como padres, no nos preocuparía la seguridad de nuestros hijos, no deberíamos cerrar nuestra casa, Qué no estaríamos maravilloso. Sería un seguros de las paraíso. cosas. Qué Realmente. maravillosa sociedad. Notamos hoy que precisamente la historia de la ley de Dios es el corazón de la historia épica, que se libra entre el bien y el mal. Jesús, Dios hizo una ley y Satanás dijo que nadie la cumpliría. Pero Jesús nos demostró que cuando el amor de Cristo entra en nuestro corazón, se convierte en un placer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y su carácter está mostrado ante el universo porque los 10 mandamientos y su ley representan el maravilloso carácter de Jesús. Dios nos dio 10 reglas simples y si cada persona las respetara, qué maravillosa sociedad habría, sin robos, sin adulterio, sin codicia, sin pecado alguno. Y Jesús vino para mostrarnos en esta tierra cómo esa clase de vida puede vivirse. Y gracias a su poder hoy podemos aún vivirla. Tengo un versículo hermoso que me gustaría dejarles hoy. Está en Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En su pedido de hoy, extiende sus manos heridas por los clavos y dice, a cada televidente, a mí, Jeff, si me amas, guarda mis mandamientos. Espero que la respuesta de todos nuestros corazones hoy sea querer seguir a Jesús y hacer lo que Él quiere que hagamos, tal como nos lo revela. Ahora, por favor, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por tu amor. Te agradezco por el hecho de que nos hayas dado estos mandamientos, no como medios para nuestra salvación, sino porque queremos respetarlos, porque queremos amarte. Y como respuesta a lo que tú hiciste por nosotros, entendemos, Señor, que son como la cerca que rodea a los leones, que están allí para protegernos y para evitar que tomemos el mal camino. Bendice a los televidentes hoy y bendícenos mientras seguimos estudiando tu palabra. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén.